Dicen que bajo las montañas de los Andes aún reposa un tesoro tan inmenso que podría cambiar la historia de Sudamérica. Fue escondido por un hombre que desafió a un imperio en nombre de su pueblo y que juró que nadie jamás pondría las manos sobre ese oro. Su nombre era Rumiñahui. Pero, ¿cómo un general inca pasó de la gloria militar a convertirse en el guardián maldito de una riqueza perdida? El episodio abre con la visión de cofres sellados, ocultos bajo cavernas oscuras. El sonido de cadenas y el eco de piedras arrastradas anuncia un secreto enterrado. El narrador revela que, tras la captura del emperador Atahualpa en Cajamarca, en el año 1532, se reunió un rescate gigantesco en oro y plata. Pero parte de ese tesoro jamás llegó a manos de los conquistadores. ¿Quién lo detuvo? Un hombre, el general Rumiñahui. Rumiñahui nació alrededor del año 1490 en Quito, dentro del imperio incaico en plena expansión. Su nombre significa ojo de piedra, y desde joven fue conocido por su dureza, frialdad y disciplina. Educado bajo las órdenes de Huayna Cápac, recibió entrenamiento militar y fue forjado en la guerra, mientras el imperio se expandía hacia el norte, sobre los pueblos de los Andes ecuatoriales. En la adolescencia, Rumiñahui se convirtió en capitán de tropas auxiliares, aprendiendo tácticas de emboscada, organización de mitimaes y uso estratégico del terreno. Su carácter implacable lo hizo destacar. No era amado, pero era temido y respetado. La élite cusqueña lo observaba como un soldado necesario para controlar los territorios rebeldes del norte. Pero mientras Rumiñahui ascendía, el imperio inca enfrentaba una crisis mortal. En el año 1529, Huayna Cápac murió en Quito, probablemente víctima de viruela traída por los europeos. Su muerte abrió una guerra civil entre sus hijos Huáscar y Atahualpa. Rumiñahui se convirtió en el brazo de hierro del bando de Atahualpa, defendiendo Quito con ferocidad y sangre. El destino del imperio cambió el 16 de noviembre de 1532, cuando Atahualpa fue capturado en Cajamarca por Francisco Pizarro. Rumiñahui no estuvo presente, pero las noticias llegaron hasta Quito. Atahualpa prometió un rescate descomunal en oro y plata. Se dice que caravanas enteras salieron del norte cargadas de riquezas, pero parte del tesoro jamás llegó. El general tomó una decisión que lo marcaría para siempre: ocultar parte del oro destinado al rescate. No lo hizo por ambición personal, sino para impedir que los conquistadores se apoderaran del corazón espiritual del imperio. Según crónicas coloniales, ordenó enterrar cofres en cuevas y quebradas inaccesibles. Ese fue el nacimiento de la leyenda del oro escondido de Rumiñahui. Se dice que, al ocultar los tesoros, Rumiñahui invocó una maldición: que quien ose profanar este oro, pierda su alma en la oscuridad. No hay pruebas escritas de esta maldición, pero la tradición oral la mantuvo viva por siglos. Desde entonces, exploradores y buscadores de tesoros han desaparecido en las montañas del Ecuador, convencidos de perseguir el oro maldito. El episodio cierra como un misterio abierto. Si Atahualpa murió ejecutado en 1533, ¿qué pasó con la riqueza que nunca llegó a Pizarro? ¿Fue realmente enterrada en secreto por Rumiñahui? ¿O fue una distracción para preparar la última gran resistencia del imperio? Rumiñahui no solo se convirtió en general, sino en guardián de un secreto que desafiaría a conquistadores, aventureros y arqueólogos durante siglos. Pero la verdadera historia apenas comienza, porque pronto, el ojo de piedra no solo escondería un tesoro, sino que incendiaría un imperio entero. Tras la captura de Atahualpa en Cajamarca, en 1532, el norte del imperio quedó en vilo. En Quito, Rumiñahui comprendió que el destino de la resistencia dependía de él. Sin emperador y con noticias de la traición española, asumió un rol que no había buscado: el de general supremo de las tierras del norte. La carga era inmensa. Sobre sus hombros pesaban pueblos enteros que aún confiaban en el poder del sol. A pesar de la distancia, Rumiñahui nunca abandonó su fidelidad a Atahualpa. Cada orden que recibía desde Cajamarca la cumplía con exactitud, aunque sabía que los españoles jugaban con ventaja. Su lealtad no era solo política, era espiritual. Atahualpa era hijo del sol, y defenderlo era defender al cosmos mismo.
El general organizó a miles de guerreros Quitucara, Cañaris y otros pueblos andinos. Los entrenó con disciplina militar férrea, emboscadas, incendios estratégicos, guerra de desgaste. Rumiñahui sabía que no podía vencer en campo abierto, pero sí podía convertir cada quebrada y cada volcán en un enemigo mortal para los invasores. Reunido con jefes locales en secreto, Rumiñahui planteó un plan radical: no entregar ni un grano de oro más a los españoles. Para él, cada ofrenda no era rescate, era una cadena que debilitaba al imperio. Algunos lo acusaron de condenar a Atahualpa, otros lo vieron como el último baluarte de la dignidad incaica. Mientras tanto, llegaban mensajeros con noticias terribles. Los españoles no respetaban su palabra. Atahualpa seguía prisionero a pesar del oro entregado. La certeza se clavó en Rumiñahui como una lanza. El rescate era un engaño. No habría negociación posible, solo guerra. Bajo sus órdenes, la ciudad de Quito fue transformada en una fortaleza viva. Puentes fueron destruidos, caminos bloqueados, provisiones escondidas en lugares secretos. El pueblo, atemorizado pero leal, entendía que el enemigo se acercaba y que la lucha sería a muerte. La disciplina de Rumiñahui era implacable. Cualquier soldado que desertara era castigado sin piedad. No había espacio para la duda. El general de Hierro sabía que la guerra sería larga y brutal y que solo la firmeza garantizaría la supervivencia de su pueblo. Así, el Ojo de Piedra se convirtió en símbolo de dureza y resistencia. Mientras tanto, desde el sur, avanzaba el conquistador Francisco Pizarro, fortalecido con refuerzos y aliados indígenas que buscaban revancha contra los incas. Rumiñahui sabía que el choque era inevitable. La pregunta ya no era si habría guerra, sino cuándo y dónde estallaría la tormenta. El destino ya estaba sellado. Rumiñahui había enterrado el oro y preparado su pueblo. Ahora, el general de Hierro se enfrentaría al choque más sangriento de su vida. La pregunta era: ¿podría un ejército indígena detener al poder implacable de los conquistadores? El año era 1533. Desde el sur, los conquistadores avanzaban hacia Quito, confiados en la ventaja de sus caballos, arcabuces y aliados indígenas. Rumiñahui, en cambio, apostaba por la furia del terreno y la sorpresa. Fue entonces cuando ordenó la primera ofensiva: incendiar aldeas, cortar suministros y convertir el viaje español en una marcha de hambre y miedo. Cada quebrada se volvía una trampa. Guerreros invisibles lanzaban piedras y flechas desde lo alto, luego desaparecían entre la niebla. El ejército de Pizarro descubrió que avanzar hacia Quito era como entrar en un laberinto vivo. El enemigo no estaba en un solo frente, era la montaña misma, convertida en arma por el Ojo de Piedra. Rumiñahui comprendía que el fuego era más que destrucción, era mensaje. Ordenó quemar campos de cultivo y aldeas aliadas de los españoles. El objetivo no era conquistar territorios, sino negárselos al enemigo. La Guerra del Fuego transformó la cordillera en un desierto ardiente. Pero la estrategia tenía un precio. Mujeres, ancianos y niños fueron desplazados, aldeas enteras quedaron reducidas a cenizas. Para muchos, Rumiñahui se convirtió en héroe, pero para otros fue un verdugo que sacrificó a su propio pueblo en nombre de la resistencia. La Guerra del Fuego no tenía inocentes. Mientras los españoles se desgastaban, Rumiñahui transformaba Quito en un santuario de resistencia. Torres de vigilancia, pasadizos secretos y depósitos ocultos con víveres se multiplicaron. Era una ciudad convertida en fortaleza, lista para resistir un asedio largo y brutal. Los conquistadores llegaron finalmente a las puertas de Quito. Caballos relinchando, arcabuces encendidos, tambores de guerra resonando. La batalla comenzó con violencia desmedida. Rumiñahui lanzó oleadas de guerreros con lanzas y macanas, enfrentando acero y pólvora con piedra y fuego. El suelo tembló con el choque de dos mundos. Aunque la tecnología española superaba la de los incas, la ferocidad de Rumiñahui sorprendió a los invasores. Sus guerreros luchaban hasta la última gota de sangre. Se dice que incluso mujeres y ancianos participaron en la defensa lanzando piedras desde los techos de las casas. La ciudad rugía entera contra los extranjeros. Cuando los españoles creyeron haber asegurado Quito, Rumiñahui lanzó un contraataque nocturno.
Aldeas alrededor de la ciudad ardieron, caminos fueron destruidos y la retirada se volvió imposible. No había descanso. El ojo de piedra vigilaba desde las sombras, atacando en el momento menos esperado. La guerra del fuego consumía ambos bandos. Los conquistadores sufrían hambre, miedo y desconfianza entre sus aliados. Los incas, agotados y diezmados, resistían con el orgullo como única fuerza. La batalla por Quito se transformó en un juego de desgaste, en el que cada día significaba decenas de vidas perdidas. El choque había comenzado, pero aún no estaba definido. Quito resistía con uñas y fuego, y Rumiñahui parecía invencible. Sin embargo, pronto llegaría una traición que cambiaría para siempre el curso de la guerra y el destino del propio general. Era el año 1533. La noticia que sacudió los Andes llegó como un cuchillo en la oscuridad. Atahualpa, el emperador del sol, había sido ejecutado en Cajamarca. La voz corrió de valle en valle, desmoralizando a los pueblos. Pero en el corazón de Rumiñahui, esa muerte no apagó la guerra, la convirtió en venganza. Sin Atahualpa, muchos caciques comenzaron a preguntarse si valía la pena continuar. Algunos pueblos del norte temieron la ira de los españoles y buscaron pactar. Rumiñahui, sin embargo, no cedía. Su palabra era de hierro, pero la duda comenzó a corroer la unidad. Los españoles comprendieron la grieta y comenzaron a sembrar rumores, promesas de perdón, cargos y riquezas para quienes entregaran información sobre los tesoros ocultos. La codicia fue la mejor arma de los conquistadores. Entre los propios aliados de Rumiñahui comenzó a nacer la sombra de la traición. Cada vez que un jefe dudaba, Rumiñahui lo castigaba con dureza. Para él, la traición era peor que la muerte. Pero los españoles eran pacientes. Sabían que bastaba un solo hombre para quebrar la resistencia desde dentro. El ojo de piedra vigilaba, pero no podía ver en todas las sombras. Los cañaris, antiguos enemigos de los incas, juraron lealtad a los españoles. Fueron ellos quienes ofrecieron información crucial, pasos secretos, fortalezas vulnerables y rumores sobre dónde podría estar el oro escondido. Su colaboración inclinó la balanza en contra de Rumiñahui. Sitiada y al borde del colapso, la ciudad de Quito ardió. Rumiñahui ordenó incendiar templos y palacios antes de entregarlos intactos al enemigo. No habría tesoros para los conquistadores. La capital del norte se convirtió en cenizas, y en esas cenizas se perdieron siglos de historia. Sin ciudad y con sus filas debilitadas, Rumiñahui huyó hacia las montañas, perseguido sin descanso por los españoles. Su figura se volvió fantasma. Aparecía en un valle, desaparecía en otro, siempre seguido de rumores sobre cuevas selladas y tesoros enterrados. La persecución se transformó en leyenda. Finalmente, una delación selló su destino. Un aliado quebrado por el oro rebeló el escondite del general. Rumiñahui fue capturado, encadenado y llevado ante los españoles. Pero cuando lo interrogaron sobre el tesoro, su respuesta fue el silencio. Jamás confesó el lugar donde ocultó el oro. El oro permanecía oculto. El general había sido traicionado, pero no derrotado. En su silencio, nació la maldición. Nadie conocería jamás el paradero del tesoro, ni siquiera el precio de su vida. Lo que siguió fue su juicio y su martirio. Encadenado y debilitado, Rumiñahui fue conducido a Quito en ruinas. La ciudad que había defendido con fuego ahora era solo cenizas y humo. Los españoles lo exhibieron como trofeo, pero también como llave. Creían que aquel hombre de ojos duros era el único que podía revelar el paradero del oro oculto. ¿Qué pasaría si cedía? ¿Y si el secreto del tesoro se perdía para siempre con él? En el año 1535, los conquistadores reunieron un tribunal improvisado. Allí, frente a clérigos y soldados, Rumiñahui fue acusado de rebelión, idolatría y asesinato. Pero lo que más pesaba en su contra no era la guerra, sino el misterio. ¿Dónde estaba el oro que nunca llegó a Pizarro? Bajo tortura, el general jamás reveló el secreto. Ni un gesto, ni una palabra. Los conquistadores sabían que cada hora de silencio era una derrota.
Algunos cronistas españoles lo describieron como más duro que la misma piedra. Pero la pregunta permanecía: ¿defendía realmente un tesoro oculto o solo el orgullo de un imperio vencido? La sentencia fue brutal. Rumiñahui debía ser ejecutado públicamente para quebrar la esperanza de los pueblos del norte. Pero incluso en su condena, los conquistadores esperaban arrancarle la confesión final. Querían oro, y el silencio del general era más valioso que su propia vida. Llevado hacia su ejecución, Rumiñahui caminó erguido. No había cadenas que le robaran la dignidad. El pueblo, escondido entre sombras y muros destruidos, lo miraba con miedo y reverencia. ¿Era un derrotado o un guardián eterno? En esos instantes, el general ya no era hombre, era mito. Su ejecución fue cruel, aunque los cronistas difieren en los detalles. Algunos dicen que fue arrastrado, otros que fue quemado, otros que murió bajo tortura. Lo único seguro es que Rumiñahui jamás habló. Su silencio fue más poderoso que cualquier confesión. Cuando su cuerpo cayó, el oro seguía escondido. Nadie supo dónde, y nadie lo sabría jamás. Los españoles se quedaron con cenizas y ruinas, pero no con el corazón brillante del imperio. Y en ese vacío nació la leyenda, que Rumiñahui había lanzado una maldición sobre el oro, una promesa de que nunca sería hallado por manos extranjeras. Pero aquí surge una pregunta que atormenta a historiadores y buscadores de tesoros hasta hoy. ¿Realmente existió el oro escondido de Rumiñahui? ¿O fue un mito inventado para encender la resistencia? ¿Qué secretos se enterraron junto con el general del Ojo de Piedra? Las respuestas aún están enterradas en las montañas. El Ojo de Piedra había cerrado para siempre, pero su silencio abrió una maldición que todavía respira en los Andes. Y sin embargo, los siglos siguientes estarían marcados por rumores de mapas secretos, desapariciones misteriosas y expediciones malditas que afirmaron haber visto el oro. Tras la ejecución de Rumiñahui en 1535, el imperio quedó reducido a ruinas. Pero el mito del tesoro escondido no murió con él. De boca en boca, de generación en generación, la historia se transmitió como un secreto sagrado. Cofres enterrados en cuevas selladas con piedra volcánica, ídolos bañados en oro ocultos bajo lagunas profundas. ¿Era simple leyenda o un mapa invisible esperando ser seguido? Durante los años posteriores, los españoles buscaron obsesivamente el tesoro. Interrogaron a indígenas, exploraron cuevas, desviaron ríos, pero todo fue en vano. No encontraron nada. Solo silencio y rumores. Cada expedición fracasada reforzaba la idea de que la maldición de Rumiñahui era real. Se cuenta que uno de los escondites estaba en lagunas sagradas de la sierra. Buscadores de oro intentaron dragar sus aguas, pero tormentas repentinas los ahogaron. Cronistas hablaron de rayos que caían del cielo como si los dioses mismos castigaran a los profanadores. ¿Era casualidad o el eco de la maldición? Con los siglos, aparecieron supuestos mapas secretos atribuidos a indígenas traidores o soldados españoles que desertaron. Ninguno llevó a un hallazgo confirmado. Algunos de estos mapas terminaron en conventos, otros en colecciones privadas y muchos desaparecieron misteriosamente. ¿Quién los ocultó y por qué? Algunas leyendas afirman que el oro nunca estuvo en un solo lugar, que Rumiñahui, antes de caer prisionero, lo movió varias veces entre cavernas, ríos y montañas. Si eso fuera cierto, el mapa jamás podría completarse porque el tesoro era un espectro en constante huida. Durante los años 17 y 18, expediciones enteras se perdieron buscando el tesoro. Campamentos abandonados, hombres que jamás regresaron, rumores de sacrificios. Cada desaparición añadía más miedo y respeto a la maldición. No era solo riqueza lo que se perseguía, era un abismo de sombras. Lo más extraño es que pese a la codicia insaciable de los conquistadores, nunca existió registro oficial de que el oro fuera hallado. Ni una sola crónica española confirmó su descubrimiento. ¿Por qué guardaron silencio? ¿Nunca lo encontraron? ¿O alguien lo ocultó de nuevo? Así,
Con el paso de los siglos, el tesoro de Rumiñahui se convirtió en algo más que riqueza material. Se volvió símbolo de resistencia, orgullo y misterio. Pero las preguntas siguen abiertas. ¿Descansa aún bajo los volcanes del Ecuador? ¿O fue tragado por la tierra para siempre? El oro nunca apareció, pero la leyenda creció. Y mientras crecía, nuevas expediciones se lanzaron a las montañas, incluso en tiempos modernos, arriesgando vida y fortuna, porque la maldición de Rumiñahui no terminó en el pasado, sigue viva hoy. Con el paso de los siglos, el eco del tesoro no se apagó. A comienzos del siglo XIX, cuando la independencia ardía en los Andes, aventureros, soldados y buscadores de fortuna retomaron la vieja obsesión: hallar el oro perdido de Rumiñahui. Pero lo que encontraron no fueron riquezas, sino tragedias. Un fraile dominico del siglo XVIII, convencido de haber descifrado un mapa indígena, organizó una expedición secreta hacia los páramos cercanos a Cotopaxi. Nunca regresó. Sus escritos, hallados años después en un convento, hablaban de luces en la montaña y de guardianes invisibles que le cerraban el paso. En el siglo XIX, un grupo de mineros contratados para excavar en cavernas de Tungurahua desapareció sin dejar rastro. Solo se encontraron herramientas rotas y túneles colapsados. Los sobrevivientes juraron haber escuchado tambores en la oscuridad, como si un ejército invisible defendiera el tesoro. Un coronel de la naciente República Ecuatoriana intentó financiar su ejército buscando el tesoro. Se dice que penetró con hombres armados en los bosques de Yanganates, pero jamás volvió. Los que lo siguieron encontraron campamentos abandonados y huellas que se desvanecían de repente en la nada. Ya en el siglo XX, exploradores europeos llegaron atraídos por la leyenda. Uno de ellos, un alemán, reportó haber visto muros ciclópeos cubiertos de musgo y marcas talladas en roca volcánica. Juraba estar cerca del hallazgo, pero murió misteriosamente de fiebre antes de revelar la ubicación exacta. Cada nueva expedición terminaba con muertes, desapariciones o delirios. Incluso en el siglo XX, helicópteros enviados a sobrevolar Yanganates reportaron fallas inexplicables en sus motores, como si la montaña misma rechazara la intrusión. La maldición no solo sobrevivía, parecía fortalecerse. En relatos campesinos, Rumiñahui no murió. Su espíritu aún ronda las montañas, vigilando. Algunos afirman haber visto un guerrero de piedra en las cumbres, inmóvil, pero con ojos ardientes. ¿Es solo superstición o el último guardián del oro maldito? El oro nunca apareció, pero su búsqueda dejó un rastro de ruina, como si Rumiñahui hubiera cumplido su promesa, que aquel tesoro jamás alimentaría la codicia. Cada generación que lo intentó terminó pagando el precio, y sin embargo, la obsesión no se detuvo. El oro sigue escondido, y con cada expedición fallida la maldición se vuelve más temida. Pero aún falta la última revelación. ¿Dónde podría estar realmente ese tesoro? Hoy, casi 500 años después de la muerte de Rumiñahui, la búsqueda del tesoro continúa. Desde investigadores académicos hasta aventureros solitarios, todos persiguen las huellas de un enigma que nunca se apaga. El eco de su nombre aún resuena en los Andes, como si el general siguiera protegiendo lo que escondió. La mayoría de las pistas señalan un lugar: los montes Yanganates, una de las regiones más misteriosas del Ecuador, una jungla montañosa tan densa y peligrosa que ni los conquistadores ni los exploradores modernos lograron cartografiarla por completo. Allí, se cree, reposa el oro maldito. Un cronista español del siglo XVI escribió haber acompañado a una comitiva que transportaba cofres hacia esas montañas. Su manuscrito, conocido como El Testimonio de Valverde, hablaba de ríos desviados y cavernas selladas. El texto desapareció misteriosamente y solo fragmentos sobreviven en copias incompletas.
Arqueólogos y geólogos modernos han utilizado satélites, drones y sensores para explorar la región. Han hallado formaciones extrañas, muros de piedra y caminos que parecen perderse en la selva. ¿Son simples accidentes naturales o los últimos vestigios de la ruta del tesoro? Exploradores locales aseguran que en ciertos lugares de los Yanganates aparecen rocas con formas humanas que parecen custodiar los pasos. Para algunos, son esculturas ancestrales. Para otros, pruebas de que Rumiñahui selló su oro con guardianes de piedra. ¿Superstición o señal real? Incluso hoy, quienes se aventuran demasiado en la selva cuentan historias de brújulas que dejan de funcionar, tormentas repentinas y voces en la noche. El mito no ha perdido fuerza. La maldición de Rumiñahui sigue viva, disuadiendo a quienes creen que pueden romper su secreto. Quizá nunca sepamos dónde está el tesoro. Tal vez Rumiñahui logró lo imposible, esconderlo para siempre. O tal vez el verdadero secreto no era el oro, sino la resistencia de un pueblo que se negó a entregar su espíritu. Porque su maldición no es miedo, sino memoria. Hoy, el nombre de Rumiñahui es símbolo de valentía y orgullo indígena en el Ecuador. Más que un tesoro enterrado, dejó una herencia invisible, la certeza de que hay secretos destinados a nunca ser poseídos. Y esa es, quizás, la verdadera eternidad de su maldición. El oro puede estar perdido, pero la historia permanece. Rumiñahui no solo escondió un tesoro, sembró un mito que 5 siglos después sigue vivo. Un secreto eterno, protegido por la montaña, por el tiempo y por la maldición del último general inca. El general Rumiñahui usó su secreto para esconder el oro, poniendo una maldición eterna sobre el tesoro maldito. Pero esta no fue la única gran traición que vivió el imperio inca. Si la maldición de Rumiñahui te impactó, la historia de Atahualpa y la desaparición de su tesoro te dejará sin aliento. Haz clic ahora y descubre la pieza que falta para entender el verdadero fin de los incas.